Satoshi Nakamoto creó Bitcoin. Había nacido el dinero digital. Satoshi era un genio sin precedentes y lo hizo todo él solo. La gente probablemente no sabe que Bitcoin comenzó mucho antes de la génesis del bloque, mucho antes del primer bloque. Soy Kaká, cofundador de Bitcoin. En este vídeo hablo del Paleolitcoin, y de todo lo que permitió su existencia, pero que poca gente conoce. Si quieres profundizar en Bitcoin, entenderás las bases técnicas, las estrategias de inversión y cómo almacenarlo todo en un mismo lugar. Apúntate ya al curso Bitcoin Starter para prepararte para el boom del Bitcoin. Inscríbete ahora para aprovechar el descuento del viernes del 30%. Haz clic en el enlace de la descripción. Exploremos los proyectos que inspiraron a Satoshi Nakamoto a crear Bitcoin. Bitcoin no es un fenómeno nuevo. Apúntate ahora al curso Bitcoin Starter para prepararte para el boom de Bitcoin. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener un 30% de descuento el viernes. Bitcoin no es un fenómeno nuevo. Es el resultado de entre 40 y 30 años de investigación y docenas de intentos de crear dinero digital. Mucha gente ha predicho Bitcoin en el pasado, desde genios de la física, físicos, economistas austriacos, ingenieros informáticos e inversores enfadados por la inflación. En 1984, Friedrich Hayek, un conocido economista austriaco, dijo: "No creo que volvamos a tener buen dinero hasta que lo saquemos de las manos de los gobiernos. No podemos tomarlos violentamente, así que debemos utilizar medios indirectos para introducir algo a lo que no puedan resistirse". En 1999, Milton Friedman señaló que Internet necesita efectivo o dinero electrónico para reducir los gobiernos corruptos. Hace 10 años, el libro Individuo Soberano predijo Bitcoin, afirmando que pronto, usted pagará por casi cualquier transacción en Internet usando ciber. Esta nueva forma digital de dinero está llamada a desempeñar un papel fundamental. El papel de este dinero en el comercio cibernético es claro: existirá en secuencias encriptadas de números primos con cientos de dígitos. Estos números serán únicos, anónimos y verificables. Este dinero dará cabida a las transacciones más grandes, y también será divisible en la fracción más pequeña. El valor será negociable pulsando una tecla en un mercado mayorista. Los multimillonarios sin fronteras cerrarán las cotizaciones. Incluso comentan en el libro cómo este dinero ayudará a que la gente no sea expropiada por la inflación. Los detalles descritos y la similitud con Bitcoin son impresionantes. El papel de Bitcoin en el cibercomercio está claro: existirá como secuencias encriptadas de números primos con cientos de dígitos. Este dinero dará cabida a las transacciones más grandes, y será divisible hasta la fracción más pequeña de un valor. Los multimillonarios podrán cerrar cotizaciones en un mercado mayorista sin fronteras. Como deja claro el libro, este dinero ayudará a la gente a evitar ser expropiada por la inflación. Tesla y Henry Ford previeron hace más de 100 años la creación de un dinero respaldado por energía que acabaría con los incentivos de las guerras. Bitcoin es la materialización de esa idea latente. Sus fundamentos técnicos y criptográficos tienen 50 años. El concepto de Bitcoin como dinero digital independiente resistente a la corrupción que otorga soberanía individual frente a los gobiernos, y promueve la paz no es nada nuevo. Bitcoin es la tan esperada moneda digital que tiene el potencial de transformar el mundo. Fue concebida antes que los cyberpunks de los 80, y la humanidad lleva milenios esperando su llegada. Los cyberpunks son una comunidad de criptoactivistas y hackers que defienden el uso de la criptografía para proteger la privacidad y la libertad en la era digital. Son los pioneros en el uso de la criptografía como herramienta para proteger las transacciones de la vigilancia masiva. El concepto de Bitcoin es décadas anterior a mi nacimiento. ECAS era una moneda digital que utilizaba la criptografía para garantizar el anonimato y la seguridad de las transacciones. Bitcoin no es anónimo, es seudónimo. Bitcoin tomó de ECAS la idea de crear digitalmente algo que pudiera ser transaccionado como dinero físico, efectivo, y que el portador tuviera total autonomía para realizar pagos sin que intervinieran terceros o crearan la negociación. El gran problema de ECAS era que se centraba en los bancos. Estos podían emitir billetes digitales encriptados a los clientes que podían almacenar en sus ordenadores personales. Luego, para hacer un pago, el cliente las enviaba al comerciante, que a su vez las remitía al banco para su verificación y depósito. Gracias a las firmas ciegas, los bancos podían intermediar en las negociaciones sin rastrear la información en ECAS. Está claro por qué no tuvo éxito. El ECAS depende de intermediarios, de los bancos y de estos intermediarios. Los gobiernos les presionaron para que rastrearan los datos de todas las transacciones. ECAS estaba en contra de esto, a pesar de que David So es un pionero de la criptografía y la privacidad. También ha atacado a Bitcoin. So creó 2 proyectos de blockchain y cripto y afirmó que eran mejores que Bitcoin.
Incluso se llama la estafa de Affinity, mata a sus héroes. Hizo algo interesante, un proyecto de Cash. Acabó diciendo tonterías, como demuestra lo siguiente. A pesar de ser un experimentado criptógrafo dedicado a la privacidad, Davidson no entendió del todo los incentivos para la descentralización y las propiedades replicables de Bitcoin. Quizá por eso, una vez más, ninguno de sus proyectos tuvo éxito, ¿verdad? Él inspiró la creación de Bitcoin, uno de sus mayores logros. Las personas con mayor capacidad técnica entienden Bitcoin, pero las personas con mayor capacidad para conectar los puntos en múltiples áreas del conocimiento también lo entienden. Otro precursor de Bitcoin fue eGold, creado por Douglas Jackson y Barry Daun en 1996. En 1996, mientras Brasil atravesaba dificultades, dos floridanos crearon eGold, una moneda digital basada en el oro. Almacenaban monedas de oro en una cámara acorazada de Melbourne, y vendían partes digitales de estas monedas en un sitio web. Pronto, estas monedas se llamaron eGold, oro electrónico, eGold. Alrededor de 1 millón de personas utilizaron eGold, que se convirtió en el primer servicio de pago sin tarjeta de crédito que podía integrarse en las tiendas en línea. Además, el oro podía dividirse en milésimas de gramo. Gold fue el primer sistema de micropagos, que permitía a los usuarios enviar tan solo 10 céntimos en oro a cualquier persona. La divisibilidad del oro lo convirtió en el primer sistema de micropagos, ya que permitía enviar 10 céntimos en oro a cualquier persona. Esto sigue siendo imposible con las tarjetas de crédito y PayPal porque los costes de transacción siguen siendo muy elevados. Los intercambios de metales preciosos empezaron utilizando plataformas en línea, luego casas de subastas y casinos. Le siguieron las organizaciones políticas y sin ánimo de lucro, así como las casas de cambio. Con su creciente popularidad, los piratas informáticos atacaron eGold porque su sistema no era lo bastante seguro. Los clientes fueron pirateados y perdieron sus fondos. El gobierno vigilaba a Douglas y Barry, que hicieron todo lo posible para que Gold siguiera funcionando según las normas estadounidenses. Fueron chantajeados y no pudieron mantener Gold a flote. Fueron atacados con la Ley Patriota, firmada en 2001 por el entonces presidente George W. Bush, que suspendía derechos civiles como la privacidad. Permitía vigilar las llamadas telefónicas, los intercambios de correo electrónico, los historiales médicos y las costosas transacciones bancarias, abriendo de hecho la vida privada de la población. Con esta nueva ley, las autoridades fiscales congelaron las reservas de oro de Douglas y Barry, y la mayoría de los usuarios dejaron de utilizar eGold. Como no se concedió ninguna licencia para que eGold funcionara, los creadores tuvieron que recurrir al blanqueo de dinero en 2008. El blanqueo de dinero en 2008 llevó a Douglas a ser condenado a 300 horas de servicios comunitarios, y a pagar una multa de 00 eGold. Este suceso enseñó a muchos en el sector valiosas lecciones, que probablemente le inspiraron a permanecer en el anonimato. Cuando los gobiernos no pueden controlar el crecimiento de algo, persiguen a los creadores y matan el proyecto cambiando leyes, y aplicando procesos legales que hacen imposible que el proyecto continúe de forma centralizada a través de empresas, y con líderes activos. En relación con la correlación con el oro, en 1997, Adam Beck desarrolló Hashcash, un sistema de prueba de trabajo que fue diseñado para detener el spam de correo electrónico. Este sistema fue diseñado para detener el spam de correo electrónico. La gente sigue recibiendo mucho spam. Yo recibo mucho spam en mi correo electrónico. Este sistema fue diseñado para detener el spam de correo electrónico, y todavía lo es hoy. Dios mío, este sistema fue más tarde adaptado, y utilizado en la red Bitcoin como un mecanismo para proteger la red en su conjunto. Hashcash se denominó oficialmente un esquema de contabilización basado en la colisión parcial de hash. Este mecanismo se menciona en el libro blanco de Bitcoin y se utiliza en la minería. La idea de usar hashes parciales es que pueden ser arbitrariamente caros de calcular pero pueden ser verificados instantáneamente. Adam Beck escribió, Hashcash tiene una correlación directa con la minería de Bitcoin, y es debido a la minería digital asegura Bitcoin con cientos de terabytes por segundo de potencia de cálculo, haciéndolo increíblemente difícil de atacar. El proyecto BitGold de Nick Szabo inspiró la creación de Bitcoin. Szabo publicó el proyecto en un post de 2005 en su blog personal. En él describía un sistema financiero descentralizado que combinaba elementos de criptografía y minería. Szabo describió BitGold no solo como un sistema de pago, sino también como una solución a largo plazo. Término reserva de valor. Nick Szabo fue el primero en acuñar el término inteligente para describir operaciones financieras programables. Estas operaciones se originaron probablemente a partir de Gold Hashcash y BitGold, que importaron los conceptos de Satoshi sobre la minería de la escasez y la utilidad del oro como mercancía monetaria. La creación del oro es independiente de los gobiernos.
Satoshi Nakamoto fue el primero en acuñar el término reserva de valor independiente de cualquier autoridad de confianza. También inventó el término inteligente para crear operaciones financieras programables. Los scripts de las operaciones financieras programables provenían probablemente de Gould Haskell y BitGould. Satoshi importó los conceptos de escasez, minería y la utilidad del oro como mercancía monetaria. La creación del oro es independiente de los gobiernos. El oro se utiliza como medio de intercambio y como depósito de valor monetario. Satoshi incluso tiene varias citas sobre el oro aquí. Por ejemplo, Satoshi habla de la misma situación con el oro y la minería del oro. El coste marginal de la minería del oro tiende a estar cerca del precio del oro. La minería es ineficiente, pero el beneficio de tener oro como medio de intercambio supera con creces este inconveniente. Creo firmemente que Bitcoin seguirá una trayectoria similar. El valor de los intercambios de Bitcoin superará con creces el coste de la electricidad utilizada. No tener Bitcoin sería un desperdicio de activos líquidos. Además, Bitcoin fue pionero en el concepto de descentralización, y la decisión de Satoshi de permanecer en el anonimato se debió probablemente a los fracasos del oro, y a la persecución gubernamental de sus creadores. En el mundo de las transacciones, tenemos otro ejemplo destacado de innovación financiera a partir del proyecto de 1998 de Dewey, informático, científico y criptógrafo. Money era un sistema financiero distribuido diseñado para evitar el doble gasto, que se produce cuando alguien intenta utilizar los mismos fondos más de una vez. En otras palabras, es como si la persona hubiera pagado $50 en billetes de papel, y pudiera seguir utilizando los mismos billetes como si no hubiera gastado nada. El mayor reto a la hora de crear dinero digital ha sido siempre evitar el doble gasto. La única forma de resolverlo era mediante la centralización, y los intermediarios que mediaran en las transacciones. Sin embargo, Dewey consiguió resolver el problema del doble gasto distribuyendo la responsabilidad de verificar las transacciones. Está claro que el dinero digital descentralizado es el único camino a seguir. La propuesta de Dewey de utilizar la contabilidad colectiva con protocolos criptográficos para autenticar las transacciones es un paso en la dirección correcta. Satoshi debería haber incorporado un mecanismo como el sellado de tiempo blockchain o cadena de tiempo, como el propio Satoshi se refería a ella. La sugerencia de IDE y de utilizar firmas digitales o claves públicas para autenticar las transacciones y cumplir los contratos también es acertada. Money ha resuelto el problema del doble gasto, pero el proyecto nunca llegó a despegar. El proyecto era tan importante que incluso se mencionó en el libro blanco de Bitcoin. IDE tenía muchos sitios que guiaron el camino de Satoshi a Bitcoin, tal vez debido a estas sugerencias de Dewey que Satoshi incluyó los estudios de Stuart Haber y Scott Stornetta como base de cómo Bitcoin y referencias en el libro blanco, así como al dinero B de Dewey Haskell de Adam Bay. El sistema de sellos de tiempo sugerido por Stuart Haber y Scott Stornetta en 1991, 20 años antes de Bitcoin, es lo que sustentaba el encadenamiento de información. Tuvieron la idea de crear un sistema de registros digitales que fuera inmutable. Esto fue antes de que blockchain fuera siquiera un concepto. Lo llamaron la cadena del tiempo, un escándalo relacionado con un artículo de biología que había sido alterado fraudulentamente conmocionó a Stuart y Scott. Se dieron cuenta de que si es tan fácil falsificar datos registrados en papel, los datos registrados digitalmente serían mucho más fáciles de resolver. La visión de Satoshi Nakamoto de un sistema de registros digitales inmutable nació de un escándalo relacionado con un artículo de biología. El documento había sido alterado de forma fraudulenta, lo que impulsó la creación de un sistema especial para evitar tales manipulaciones. De ahí surgió la idea de utilizar bloques de información vinculados entre sí cronológicamente de forma inmutable. En 1992, incorporaron la criptografía a este mecanismo. Hasta 2008, este invento permaneció sin nombre. Sorprende que en el libro blanco, Satoshi se refiera a bloques de información. Los bloques están en inglés, y los datos en cadena. Las funciones hash se utilizan para crear una línea temporal de registros que no pueda alterarse, es decir, una cadena temporal. En 1992. Se les ocurrió la idea de bloques de información vinculados entre sí cronológicamente. Incluyeron la criptografía en este mecanismo, y hasta 2008, este invento no tenía nombre. Es increíble que en el libro blanco, el Satoshi se refiera a bloques de información. Los bloques están en inglés, y los datos en cadena. Cadena utiliza funciones hash para crear una línea de tiempo de los registros que no pueden ser alterados, por lo que una cadena de tiempo. Satoshi es el nombre que la mayoría de la gente reconoce hoy como blockchain. Después de entender toda la historia de Bitcoin, te das cuenta de por qué Bitcoin es único. Antes de poder unir todas estas tecnologías, fueron estos estudios conjuntos los que llevaron a Satoshi a su gran descubrimiento de Bitcoin.
Ninguna de estas tecnologías por sí sola puede hacer lo que hace Bitcoin. Es el arreglo específico de ellas en un momento específico de la historia lo que permitió a Bitcoin descentralizarse y tener lo que tiene hoy. No puede copiarse porque ese acuerdo es irrevocable. Por eso una blockchain por sí sola o dentro de una empresa sirve de poco. Bitcoin solo es útil si es a la vez inmutable y descentralizado. Esto significa que debe tener todas las demás características de una blockchain de éxito, como potencia de cálculo de código abierto y una red distribuida. Si carece de estas cualidades, no es más que un sistema caro y lento que no puede proteger registros ni escalar. Como mencioné al principio del video, Bitcoin era una idea latente a la espera de ser finalmente descubierta. Hicieron falta 40 años de investigación en criptografía, pero milenios de diversas poblaciones siendo robadas a través de la dilución monetaria, y el ataque gubernamental. Satoshi es un seudónimo de alguien que pudo ver las cartas sobre la mesa, y actuó cubriendo los principales puntos de fallo de proyectos anteriores. Bitcoin es la unión de lo técnico, lo filosófico, lo monetario y lo físico. Satoshi Nakamoto es el seudónimo del individuo que vio las cartas sobre la mesa, y actuó cubriendo los principales puntos de fallo de proyectos anteriores. Este individuo combinó la teoría técnica, filosófica, monetaria, física y de juegos mediante incentivos para crear Bitcoin. Esta red está protegida por criptografía y funciona sin autoridad. Es resistente a la manipulación y al fraude. La creación de Bitcoin por Satoshi Nakamoto hizo posible que los individuos tuvieran control directo sobre su dinero sin necesidad de intermediarios. Satoshi Nakamoto consiguió crear la descentralización en Bitcoin diseñando la red para que funcionara P2P. La teoría de juegos a través de incentivos es clave para entender Bitcoin. Esta red está protegida por criptografía y funciona sin autoridad. Es resistente a la manipulación y al fraude porque está descentralizada. Los individuos tienen control directo sobre su dinero porque Nakamoto diseñó la red para operar P2P. 15 años después de la creación de Bitcoin, estos cypherpunks del pasado y del presente siguen inspirando nuevas soluciones, como la minería Fed, ECAS y White Davirso son soluciones que responden a la demanda de privacidad y soberanía. Bitcoin y las soluciones basadas en él en otras capas son la respuesta. La historia ha demostrado el poder de las ideas. La era de Bitcoin no ha hecho más que empezar. Si quieres profundizar en Bitcoin Starter, te enseñaremos las bases técnicas, los fundamentos, las estrategias de inversión y cómo almacenar Bitcoin de forma segura. El enlace está en la descripción. Espero que hayas disfrutado.